Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día viernes 6 del mes tercero, 6 de marzo del año 2026. Una mañana fresca, una mañana especial para diseñar uno de los mejores días de nuestra existencia. Vamos a crear el día esperando no lo que va a suceder, sino con certeza de lo que ya creamos. Si quieres conocer tu futuro, la mejor manera es creándolo. Entonces, en cada mañana despertamos la conciencia, en este su programa El Despertar con el Mesías, para moldear el día. Y hoy tenemos un tema especial con que cerramos no solamente la semana, sino el estudio semanal de la porción, los contados, los tenidos en cuenta, donde está el becerro de oro y los atributos de la misericordia divina. Ese es el tema de hoy, la misericordia divina, la misericordia del Todopoderoso. Dándole gracias al Todopoderoso por la oportunidad que nos da de experimentar un día conforme a su misericordia. Entramos en materia por saber que tenemos vida y saber que la tenemos solo por la misericordia por la cual nos creó el Todopoderoso. El fundamento, la base para crear y sostener el mundo es la misericordia divina. Por eso primero queremos aclarar el término original en el hebreo cuando se refiere a misericordia. Es la palabra gen, y gen traduce como misericordia. De ahí viene gesed, la nube es el gen, y el gesed pues es la misericordia divina, la bondad o amorosa, o el amor compasivo. Y esto se manifiesta con 13 palabras que se conocen como los 13 atributos de la misericordia, que el pueblo judío desde la sabiduría de los antiguos, de los sabios en la antigüedad, lo usan para la celebración de la conexión con el Yom HaKippurim, con el día de la expiación, también conocido como el día del perdón. Y por eso pues se constituye en lo más importante entre la conexión y la relación del humano con lo divino. Como viene una separación, también viene una unión. Después del incidente del becerro de oro, pues aparece la misericordia, y por eso pues lo primero que dicen esos atributos es Yahweh, queriendo decir que antes del error Él es misericordioso. Y Yahweh, vuelve y repite, es que después del error sigue siendo misericordioso. Por eso el Salmo dice que la misericordia es para siempre. Y la pregunta es, ¿se habrá acabado tu misericordia? Dice el salmista, enfermedad mía es esta. O sea, que la enfermedad realmente nace por actuar sin misericordia. Y por eso esto representa lo inevitable, la caída y el levantarse. O sea que la estructura del universo y la relación entre el Elohim o Dios y la humanidad está basada en el Gesed, en la misericordia, en la bondad amorosa y el amor expansivo del Creador en cada uno de nosotros. Por eso el Creador hizo, formó el mundo y lo sostiene por su misericordia, porque es la acción práctica. Cuando uno la quiere practicar, pues ayuda a los demás, ayuda al prójimo. Cuando uno quiere practicar, entonces perdona, porque ya se perdonó. Cuando uno quiere practicar la misericordia, actúa con esa compasión y da sin esperar nada a cambio. Simplemente da por dar. Ese es el nivel de la misericordia divina. Y esa práctica hable como un portal, como un canal de luz, para que se precipite desde los cielos aquí a la tierra. Eso es lo que se llama revelación. La elevación es la conexión, y cuando se derrama la luz por los canales de bendición es revelación. Entonces pues aparecen estos atributos en el
el rollo de las escrituras en el capítulo 34 del libro de Shemot, Éxodos, del verso 6 al 7, precisamente porque en 6 días hizo la creación y el séptimo descansó. Entonces esa conexión entre el sexto y el séptimo día. Entonces, por eso hoy viernes, sexto día, mañana Shabbat, pues seleccionamos en sí, para que haya coherencia y concordancia, este tema de la misericordia, de los atributos de la misericordia divina. Por eso, pues que el reino de los cielos funciona por afinidad de forma. En el reino terrenal siempre es por positivo, negativo o masculino, femenino. Pero en el reino de los cielos es por una sola cosa. Yahweh es misericordioso y por eso debemos aprender a ser como Él. Y si Yahweh es santo, se requiere experimentar su santidad. Por eso, pues ese es el trabajo que venimos a recordar y a ejecutar en este mundo. El amor y la misericordia son afín, o sea, tienen el mismo valor. Por eso, cuando hay unidad, es porque vibramos en esa misma frecuencia, y esa es la palabra Ejá, y tiene un valor de 13. Cuando hay amor, es porque hay unidad, y ese amor en la obediencia a los mandamientos, a las leyes, pues aparece el amor y la misericordia, son afines, y entonces pues allí es donde nace la misericordia, en el amor y la unidad. O sea que cuando guardamos sus leyes, nos hacemos uno con Él, y entonces aparece el gran resultado, el Gesed, la misericordia. Por eso denota el valor numérico de la palabra Gesed es 72, y por eso aparecen las 72 estructuras angelicales en la apertura del mar. Esa apertura del mar, que es como el Shabbat Shevit, como el séptimo día de los panes sin levadura, pues se ejecuta la apertura del mar. Y esa apertura del mar es cuando se abre los portales de bendición, cuando el enfermo se sana, cuando el pobre manifiesta la riqueza. Y esa puerta de bendición o ese canal de luz, pues está disponible todo el tiempo, porque Él sigue siendo misericordioso. Aunque nosotros fallemos, Él no deja de ser lo que es, el Todopoderoso. Pues no espera que lo amen, Él simplemente ama. Y por eso aprender a amar no es esperar que tengan amor por nosotros. La misericordia se basa en dar por dar. Y por eso el amor no se da ni se recibe, se emite. Y por eso, de esa misma manera, funcionan los canales de la práctica de la misericordia. O sea que no estamos acá para evitar la caída. Aquí estamos para rectificar, para levantarnos de esa caída. O sea que por eso se le conoce como el valle de sombra y de muerte. En alegorías, pues, a la vida en el mundo terrenal. Y por eso estamos acá para aprender a levantarnos y empezar a ser contados como aquellos misericordiosos conforme a la misericordia divina. Y entonces, pues esa palabra Gesed, se traduce con la misericordia, es como el patrón de muchas otras palabras, y ahí nace el ser misericordioso, que es el Rahem. Y Rahem, por eso se traduce como entraña, como querer, como amar, como conjugar el verbo, como la acción de amar. Y por eso se traduce como entraña, porque esto viene de las entrañas del Todopoderoso, el ser misericordioso. Y ese es el Ruhamá, porque ahí viene el espíritu de Gen, el espíritu de gracia, y por eso es que la expresión es Gen o Gesed, Gesed o misericordia. El Rahem es cuando se practica, el Rahamim, por eso se le conoce como entrañas. Entonces aparece la expresión hebrea Rahem. Y ese Rahem, pues es como la compasión, viene a ser como en el plural, como el vientre, como también podríamos explicar como que acariciar a ese feto, ese niño que se está formando, y entonces, pues ahí es cuando aparece el afecto, la compasión,
desde el corazón. Y entonces, pues también está asociado con lo que se conoce como doncella, como entraña, o como la gracia, la matriz de la creación. Y entonces, pues aparece la piedad, esa entraña o ese vientre donde se forma ese nuevo ser, donde nace la salvación. O sea que, pues por misericordia el Todopoderoso envía a su Hijo para nuestra redención. Y por eso ese patrón de la palabra gen o nube, pues es el acrónimo de la letra Het, con la cual se escribe Jodma, y de la letra Nun, con la cual se escribe Nistar. Jodma, Nistar, traduce sabiduría oculta. Esa es la nube, de ahí viene gen. Y la palabra Gesed, que se traduce directamente como misericordia, es como ampliar esa como conexión con esa nube. Entonces ahora podemos explicar en el mundo visible lo que se viene del invisible. Y por eso aprender lo que pide es misericordia, y se hace a través del sacerdote mayor. En este caso, cuando trascendemos a la misericordia divina, pues aparece el sacerdocio de Melquisedec, practicando la misericordia. Entonces, pues no solamente el sacrificio, por eso dice que el sacrificio no quiero sino misericordia. Y vemos nosotros en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, que cuando los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué comen nuestro maestro con los publicanos y con los pecadores? Entonces viene la oportunidad de aplicar el Gesed, la gracia. Entonces Yeshua los escucha y les dice: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Entonces, y aprender lo que significa misericordia o rajén, quiero, y no sacrificio. O sea, no es solamente acercarme al Eterno, es llevar su presencia donde quiera que vaya. Porque no he venido a llamar a justos, sino a transgresores, al arrepentimiento. Entonces, actuar con misericordia es precisamente ponerse en la situación del transgresor o del que está en el error, sin perder la misericordia. Por eso, los dos primeros atributos es Yahweh, tiene misericordia antes de que pecáramos, y Yahweh, porque tiene misericordia aún después de la transgresión o del pecado. Y por eso, pues dice el libro de Oseas, en capítulo 6, el profeta Oseas, esto quiere decir, de ahí viene Yahoshua, Osea quiere decir como salvar. Y entonces Yahweh salva, porque misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocausto. Bueno, los holocaustos era precisamente la ofrenda que se quemaba del todo por el orgullo, pero si se seguía sin conocer la humildad y la misericordia, pues en vano quedaba la ofrenda, porque era simplemente un ritual externo y no algo interno. Por eso la palabra rajamín quiere decir entraña, quiere decir que es desde adentro. Y por eso pues el Shaul, el apóstol Pablo, lo entendía y le escribe pues en la carta a los Efesios, que entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Elohim, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, entonces, aún estando en nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Mashiach por gracia, o sea, por misericordia. Juntamente con él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Es lo que entendía el apóstol Pablo. Pues para mostrarlos en los tiempos venideros la abundancia, las riquezas de su gracia y la bondad para con nosotros en Yeshua HaMashiach. Porque por gracia, la palabra gracia es gen, de donde viene Gesed, de donde viene Rahamín, y ese gen es nube, ese Gesed es misericordia, y ese Rahamín es entraña. Entonces aprender a entender la raíz del hebreo para poderla interpretar y darnos cuenta de qué se trata cuando hablamos de la misericordia. Y entonces
pues por eso dice, acercarnos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos capítulo 4, verso 6. Entonces, aplicando a la vida práctica, por eso el Chelía o el apóstol Santiago, Jacob, dice que la misericordia prevalece sobre el juicio, o sea, está primero la misericordia que el juicio. Por eso el Gesed está a la columna derecha y el Geburot, que viene a traducirse como juicio, está en la columna izquierda. Entonces, si se inicia desde la derecha, entonces hago una conexión con esa evaluación, y al unir la misericordia con el juicio, entonces aparece el rayo de luz, el típere, ese equilibrio de esa armonía. Por eso el típere representa el corazón. Ahora, cuando aplicamos la misericordia, pues tenemos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. De eso se trata. Entonces, cuando viene el incidente del becerro de oro, pues eso provoca prácticamente la muerte. Y es allí cuando aparece la vida, y es la misericordia del Todopoderoso. Y aparecen ahí en el capítulo 34 del verso 6, dice que se mostró el Eterno a Moisés, y pasando Yahweh por delante de él, proclamó: Yahweh, Yahweh, fuerte, misericordioso. Entonces ahí aparecen las 13 palabras conocidas como los 13 atributos de la misericordia. En el capítulo 34 del libro de Éxodo, del verso 6 al 7. Misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande misericordia y verdad, que guarda la misericordia de millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Esto es una reconexión de una desconexión. De eso es lo que se trata la misericordia, y por eso en el día del Yom Kippur, conocido también como el día del perdón, en el día 10 del mes séptimo, cuando en el primer día pues recordamos cómo fuimos creados, y al 10º día pues recordamos cómo fuimos nacidos de nuevo, y cómo fuimos restablecidos como seres a imagen y semejanza del misericordioso y amoroso. Es volver a vibrar en esa misma frecuencia. Por eso la traducción es miseracorde, y acorde pues sería pues esas 3 notas musicales. Bueno, ya entendiendo de lo que se trata la misericordia, todo lo que uno entiende lo puede reparar, porque sabe cómo hacerlo. Entonces, esos 13 atributos de la misericordia divina, que se manifiestan en la relación entre el Todopoderoso y el mundo creado, y la conexión directa de la misericordia entre lo humano y lo divino, entonces pues eso es lo que se usa pues en el Rosh Hashanah, en el Yom Kippur, en las fiestas, que son prácticamente se recuerda esta porción del rollo de cuando te tengan en cuenta, porque si uno va a la fiesta y no te tienen en cuenta, entonces no te dan la comida porque no está invitada, o porque no tiene el traje de boda, dependiendo la circunstancia y la situación. Todas estas analogías de los códigos de las escrituras es para aplicarla a la vida práctica. Cuando uno reconoce el error, reconoce que construyó el becerro de oro, reconoce que que Yahweh te sacó de la esclavitud de Egipto, pero en lugar de no tener otros dioses, entonces se va al dios dinero, se va al becerro de oro, o sea, se va a la transgresión, se va a buscar el mundo externo y no desde lo interior. Entonces allí es cuando se aplica la misericordia, para volver al Dios que me sacó y que me liberó y me redimió. Entonces por eso aparece pues en el segundo precepto, llamado mandamiento: yo soy Yahweh que te saqué de la esclavitud de Egipto. Y el segundo dice: y no tengas otros dioses. O sea, cuando nos alineamos con otros dioses, o sea, con otras ideas, cuando adulteramos, cuando cambiamos la ley y establecemos lo que bien nos parece, o lo que uno siente que está bien sin estarlo, pues es allí donde aparece la misericordia, porque el Eterno, si nosotros nos enfermamos o nos aliviamos o nos vivimos o morimos, Él sigue siendo eterno. Entonces, si nos alineamos con su eternidad, pues es donde viene el amor, donde viene el actuar por la afinidad de forma. Entonces, esos 13 atributos de Yahweh, que actúa desde la compasión, o sea que es misericordioso antes de que la persona peque, y vuelve y repite Yahweh, es para hacernos recordar que sigue siendo misericordioso aún después del pecado, porque precisamente por eso nos perdona y nos enseña a que perdonemos. Por eso es poderoso,
Pues, ¿de dónde es poderoso? Desde su amor y desde su compasión, desde su misericordia. Y entonces dice que es misericordioso, tiene el rajén, de ahí viene la palabra misericordioso, o desde las entrañas, pues aún en el sufrimiento del humano. Entonces Él tiene misericordia, Él no quiere que nosotros sigamos en sufrimiento, y por eso nos enseña cómo corregir a través de sus leyes. Por eso nos dio sus leyes, por su misericordia. O sea, es como cuando alguien está perdido y el que tiene el mapa le dice, mira, es que tú estás por el sentido equivocado o andas en contravía. La vía es la correcta, el camino es en esta dirección. Bueno, esa dirección es actuar con misericordia. El quinto atributo de la misericordia, el Bejanún, que quiere decir clemente, o sea que es lleno de clemencia. O sea, en lugar de tenerle miedo al acercarnos al Eterno, pues hay que estar gozosos de poder sacrificar las ideas que son contrarias al Eterno para saber que Él no está presto a castigarnos, porque Él es lento para la ira. Ese es el sexto, el Arech Apanim, el lento para la ira y obviamente grande misericordia. Y el séptimo, que dice que es el Beraj Gesed, que es generoso para actuar con bondad. O sea que cada uno de estos atributos nos enseña las distintas facetas de la aplicación de la misericordia divina. El octavo, que lo recordamos siempre en el lavado de las manos, y el 13avo, pues es como que desde la misericordia es el hacedor de verdad. Pues es que practica la verdad. ¿Cuándo practicamos la verdad? Pues obviamente cuando en la apertura del Shabbat, en el Kabbalah Shabbat, decimos, bueno, se inició el Shabbat. Estamos practicando la verdad. Cuando decimos que Él era, es y será, y que en tiempo presente Él es, rectificando el pasado y el futuro, entonces estamos practicando la verdad. Y cuando damos sin esperar nada a cambio, entonces estamos practicando la verdad. Por eso dice, Bemed es cuando uno guarda sus leyes, o sea, practica la verdad, o hacedor de verdad. Entonces, por eso no es solamente ser oidor, sino hacedor. Y el noveno es el Noser Gesed, que es Noser Gesed la Famim, que quiere decir que mantiene su bondad por 1000 generaciones. ¿Por qué por 1000 generaciones? Cuando se rectifica por 10, 10 por 10 es 100, y 100 por 10 es 1000. Entonces ese ADN queda en esas generaciones, entonces no es en sí un número cardinal, esos son los números celestiales de las cuentas del infinito. Entonces por eso la palabra para 1000 es Mea, y que también traduce como familia. Entonces esas 1000 generaciones pues es lo mismo que multiplicar lo que hoy tenés, como en el capítulo 1.1.1, o sea, capítulo 1, verso 11 del libro de Deuteronomios, pues es precisamente que eso que hoy tiene lo multiplicará. Hoy son muchos, dijo, sí, pero ahora se multiplicarán 1000 veces más. Entonces, cuando uno actúa desde la misericordia, el noveno atributo de la misericordia es como ese embarazo que ahora cumplió el tiempo de venir a la existencia, de parir, de dar a la luz. Entonces, ahora viene el décimo, que es el Noseabo, que es perdona nuestras iniquidades. O sea, cuando uno se perdona y perdona, conecta con la misericordia. El problema es que estamos acostumbrados, sí, yo ya lo perdoné. Pero si no te has perdonado, no puedes perdonar. Porque uno no puede dar de lo que no tiene. Entonces, si sigue herido, si sigue recordando las ofensas del pasado, por eso en el momento sagrado de la presentación de la ofrenda, Yeshua nos enseña a actuar con misericordia, alinearnos conforme a su naturaleza. Dice, si estás enojado con tu hermano, ve y reconcíliate con él, y luego ven y presenta la ofrenda. Porque quiere elevar ese nivel de conciencia a la misericordia divina. No necesariamente está interesado por el dinero que está en la canasta, sino por la intención con que se hace la ofrenda. Y por eso ese es el décimo, y el 11 atributo es el Bajeshá, que es nuestras transgresiones, o sea que Él perdona nuestras rebeliones. Ahí cuando viene el religioso a decir, no, es que pecó y ya se murió, y dice, no, la misericordia de Él es para siempre. O sea, si me alineo con la misericordia, allí no hay imposible, porque es permanente, permanece para siempre. Entonces, cuando no se entiende el propósito
que venimos a este mundo y no se aplican los atributos de la misericordia, pues condenamos a los que andan en transgresión en lugar de levantarlos y llevarlos obviamente a la diestra de Adonai donde está la misericordia. Por eso, bueno, el 13avo, o el número 13, que es como cuando uno repara los 12 meses del año en cada rojo de ese, entonces aparece el mes 13, el doble Adar, aparece como quien dice los 12 discípulos y el Mesías, aparece como que las 12 tribus y Jacob el patriarca. Entonces ese es el ki completo, porque el 13 está por encima del 12 y el 12 es la naturaleza animal, y cuando me pongo por encima de la naturaleza animal, entonces alcanzo o logro el nivel de humildad y de mansedumbre, porque domo ese carácter animal. Entonces allí aparece el 13avo atributo, donde se conoce como el Benaká. Naká viene a ser como plaga, como golpe, como quitar, como limpiar, como borrar. Y entonces por eso se traduce como que borró nuestras transgresiones, como un indulto. Entonces cuando uno sabe que está indultado, no es el toro en una corrida. Un indulto es que aunque supuestamente era responsable, culpable, qué sé yo, ahora lo indultaron. ¿Por qué? Porque se le sucedió un reseteo, se le da una nueva oportunidad, nace de nuevo. Entonces por eso al completar esos 13 atributos de la misericordia, pues vemos en sentido figurado los 12 discípulos y el Mesías. Ese valor es 13. Y por eso es que el valor numérico de 13 es el mismo valor para la palabra Ejad o uno. Uno no es de monoteísmo, uno es una sola manera de pensar. Un solo Dios es diferente a la Ejad, a la unidad en todo. Por eso un solo Dios entonces se impone, y por el monoteísmo pues vinieron tantas guerras, y no es que hay un solo Dios y los que no son de este Dios los matamos, entonces no actuaron con misericordia, entonces no hay unidad. Por eso ese 13avo atributo de la misericordia es cuando nos elevamos al nivel del alma de la unidad, cuando somos uno con todo, porque sabemos que ya no puede haber transgresión porque somos uno con Dios y Él es sagrado, Él es santo. Entonces borra nuestras iniquidades, o sea, nos indulta. Por eso aplicar estos atributos de la misericordia precipita la luz que quizás estaba por allá, detenida, y no se manifiesta el entendimiento, la sabiduría, la riqueza, la bondad, la paz y la salvación a este mundo porque no se practica la misericordia. Y en la gran mayoría, como siempre dice la Escritura, mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque se habla de misericordia y no sabe qué es la misericordia, cómo se manifestó, en qué cita exclusiva están los atributos divinos para practicarlos y reconocer que Yahweh es misericordioso. Si nosotros pecamos o si no pecamos, Él sigue siendo misericordioso. Cuando la practicamos, entonces volvemos a ser como Él. Y ahí se entiende por qué mi Padre y yo somos uno, porque se practica, no solamente se entiende, sino que se practica la misericordia. Bueno, Boker Dot, buena mañana, y Leitradot, nos vemos luego.